Estimados amigos, gracias por conectarse con nosotros y darnos un tiempito más ahí por situaciones técnicas de estas cuestiones de computadoras. Bueno, el día de hoy quisiera hacer una reflexión con todos ustedes acerca de algunos aspectos y situaciones que se van a dar en los últimos días. Cuando decimos últimos días, tenemos que entender que son días de juicio, pero también se refiere a días, a los últimos días para la venida del Señor Jesucristo y va a venir con juicio. Entonces, queremos hablar un poquito, compartir un poquito, reflexionar sobre aspectos que van a rodear ese evento magnánimo, como la venida del Señor Jesucristo y el juicio que tiene que venir sobre la tierra. Bueno, es importante que entendamos que son días previos a la venida del Señor, como dice Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2. Me gustaría que, si no tiene su Biblia eh, cerca, por lo menos tome nota y vaya a confirmar, a corroborar la información y los datos que nosotros le suministramos para decirle por qué razón afirmamos lo que afirmamos. Bueno, Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2 comienza diciendo el verso 1, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice, y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente de vuestro modo de pensar. Esto es importante, la advertencia que nos está haciendo. Nos está diciendo que va a haber eventos que van a sacudir nuestro modo de pensar. Y nos está diciendo que no seamos fácilmente conmovidos o sacudidos en nuestra forma de pensar, en nuestra doctrina, en nuestra enseñanza. Van a pasar cosas que van a tender a movernos, a sacudirnos, a afectar nuestro modo de pensar, que es la enseñanza, la doctrina. Entonces nos está pidiendo que seamos firmes. Nos está advirtiendo que vendrán situaciones y eventos que van a tender a movernos, a hacernos temblar o a hacernos que modifiquemos nuestra manera de pensar, nuestra doctrina. Entonces dice que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra. Esto es importantísimo, porque van a venir espíritus y se van a dar palabras, van a venir profecías, van a venir decretos que van a parecer que son verdaderos, pero son falsos. Lo que buscan es hacernos cambiar nuestro modo de pensar. Y dice en el verso 3, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿No vendrá quién? Está hablando de Jesucristo. Comenzamos diciendo con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando del Señor Jesucristo. Entonces dice que el Señor Jesucristo no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Yo quiero decirle que cada día me convenzo más que la iglesia va a pasar la tribulación. Esto no le gusta a la mayor parte de las doctrinas y las enseñanzas tradicionalistas. La enseñanza tradicional, la enseñanza popular, la enseñanza populista. El populismo está de moda en los últimos días. El populismo. ¿Qué es el populismo? Decirle a la gente, decirle al populus, a la masa, decirle lo que quiere oír. Y lo más fácil es decirle que la iglesia no va a pasar la tribulación. Por lo menos 3 años y medio de tribulación se va a llevar la iglesia. Por lo menos. Se lo hablo con claridad para que nadie lo sorprenda, para que las situaciones no lo sorprendan a ustedes en lo que va a suceder. Yo cuando leo la Biblia y cuando leo la historia de la iglesia, me doy cuenta que todos
los apóstoles y toda la gente que conformaba la iglesia del principio estaban convencidos de que la iglesia iba a pasar ciertos niveles de tribulación. Por supuesto que sí. Es más, era un honor en aquel tiempo ser atribulado por causa del evangelio. Mire usted cómo a los apóstoles del principio, en el capítulo 5 de Hechos, los encarcelaron, los maltrataron. Y cuando salieron dándole gracias a Dios por el privilegio de haber sufrido por el evangelio, por el privilegio de haber pasado momentos de tribulación a causa del evangelio. Pero esta nueva enseñanza populista, que es muy común, es la enseñanza tradicionalista, siempre nos quiere dar la salida fácil, ¿verdad? La salida que todo el mundo quiere, y es la cobardía, ¿verdad? La cobardía de no enfrentar los desafíos que conllevan la predicación del evangelio en los últimos días. Pero yo le estoy advirtiendo a usted, no vendrá el Señor sin que primero dice aquí, ¿cómo borramos este verso? Es que es lo que dice, a veces, hermano, con el afán de caerle bien a la gente, le dicen a la gente, ¿cómo se llama? El sana, sana, colita de rana. Pero esa no es la verdad. La verdad aquí está diciendo que el Señor Jesús no vendrá sin que primero se manifieste la apostasía. Primero tiene que ser manifestado el anticristo. Por eso, perdón, aquí tengo un hermano que me ayuda y él es guatemalteco, ¿verdad? Y me gusta molestarlo un poquito. Le digo, a veces, allá en Guatemala decían, ahí me saludan al anticristo. Esa doctrina viene ahí de Guatemala. Ahí me saludan al anticristo. Como asumiendo que no lo iban a ver. Pero aquí dice que no vendrá Jesús sin que primero se manifieste y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Cómo borramos ese verso? Claro, es fácil decirle a ustedes, no se asusten cobardes. Los que tienen miedo, no se asusten. Vamos a irnos antes de que, no vamos a ver al anticristo, ahí me lo saludan. Pero aquí está diciendo que Jesús no va a venir sin que primero se ha manifestado la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Ya lo he explicado muchas veces. Apostasía es perder la fe que se tenía, renunciar a la fe, alejarse de la fe. Por eso no puede ser apóstata el que no tenía fe. El único que puede ser apóstata es el que profesaba la fe y ahora ya se arrepintió y dice que Cristo ya no existe. Ese es el que antes profetizaba y decía, así dice el Señor, pero ahora sale diciendo la grandísima profeta que todo lo que dijo eran mentiras. Ahora está diciendo la verdad. Supuestamente. Bueno, eso va a pasar. La apostasía. Pero también viene otro fenómeno. Dice ahí que va a ser revelado el anticristo. Así que mejor se guarda los saludos. Si lo quiere, lo va a saludar personalmente, fíjese. Porque aquí dice que va a ser revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hablar así causa contienda. Hablar así causa controversia. Pero como a mí no me interesa eso, allá nos vamos a enfrentar a la realidad y vamos a dar testimonio delante del Señor de lo que dijimos y de lo que enseñamos. Le vamos a dar cuentas al Señor si enseñamos mentira o enseñamos verdad. Yo sé que le estoy diciendo la verdad. Mire qué tremendo, hermano. Dice aquí que antes de que venga el Señor Jesús, o sea que antes de que haya rapto, vamos a pasar momentos difíciles de apostasía. Va a haber un ataque contra la iglesia y muchos van a apostatar de la fe. En los últimos días, dice el apóstol Pablo a Timoteo, muchos apostatarán de la fe, siguiendo doctrinas de demonios, siguiendo falsos maestros, falsos profetas. Ese es el momento de la apostasía. Y también se va a manifestar el hombre de pecado, el anticristo, el tan temido anticristo. Ay, uy, ahí viene ahí está el coco, ¿verdad? Bueno, pero aquí dice que va a ser manifestado antes del rapto, antes del arrebatamiento, antes de la venida del Señor. Por eso yo sé que la iglesia, yo no digo que pase la gran tribulación, pero momentos de tribulación los va a pasar.
aspectos de la tribulación van a pasar. Por eso que no nos agarre de sorpresa. Y ¿sabe qué? Pidámosle al Señor, oremos para que no nos falte la fe, para que no seamos conmovidos en nuestro modo de pensar. ¿Cuál modo de pensar? De que Cristo viene por nosotros, de que salvación hay en Jesucristo y nadie nos podrá arrebatar esa salvación mientras nosotros mantengamos esa fe. Por eso viene el ataque de la apostasía, que renunciemos a la fe, que dejemos de creer. Esos son los aspectos que van a rodear la venida del Señor. Y van a ser momentos de juicio, momentos de tribulación. Y en esto es importante porque fíjese que nos habla también de un misterio, dice el verso 7. Dice, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Por eso el Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 24, nos dice que debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Lo dice en los aspectos escatológicos cuando Él está enseñando. Cuando Él está enseñando, dice en el capítulo 24 de Mateo, le estaba comentando a los hermanos que nos pegan las páginas acá, ¿verdad? Dice aquí, verso 12, debido al aumento de la iniquidad, en los últimos días hay algo que va a aumentar. La iniquidad. Dice ahí, debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Y una de las cosas que va a sufrir es el amor verdadero. Se va a estar predicando un amor inicuo, un amor de iniquidad, un falso amor. Pero dice que es el aumento de la iniquidad y por eso, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 7, también confirma, diciéndonos, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Va a haber un misterio que se va a desarrollar que se llama el misterio de la iniquidad. Y en esto es interesante porque tal vez usted se pregunta, ¿qué es la iniquidad? Va a estar reinando la iniquidad en los últimos días. Jesús lo dice. Va a haber un aumento estrepitoso de ese espíritu de iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Bueno, el diccionario, este diccionario enciclopédico, nos está diciendo la iniquidad se refiere a la cualidad del inicuo. Designa maldad, perversidad, abuso o gran injusticia, dice el diccionario que es la iniquidad. Dice, es decir, todo acto contrario a la moral, la justicia y la religión, dice el diccionario. La palabra proviene del latín iniquitas, iniquitatis, que se traduce cualidad de injusto, y sus sinónimos son injusticia, maldad, infamia, ignominia. En derecho se entiende como iniquidad el rigor desmedido, la injusticia de una ley, ¿verdad? Dice aquí, iniquidad en la Biblia, dice. En el sentido bíblico, la iniquidad existe desde el principio, y eso iba a hablar yo ahorita precisamente. Dice, y aparece por primera vez en el ángel caído. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Ezequiel 28:16, que lo vamos a revisar ahora. Dice, la iniquidad es maldad, impiedad o culpa, y su gravedad está por encima del pecado. Como tal, es una ofensa contra Dios fundada en el desconocimiento y rechazo de las leyes del Señor. En eso estamos de acuerdo. Dice, de hecho, si atendemos la versión en griego antiguo de la Biblia, notaremos que la iniquidad ha sido traducida desde el término anomia o anomía, que significa desprecio por las leyes. Es el desprecio por el orden. Dice, de lo cual se extrae que la iniquidad implica el irrespeto y la no sujeción a la autoridad de Dios
o de la ley, derivando en otra posible acepción, anarquía. Eso también es iniquidad, la anarquía. Dice, en la iniquidad podemos reconocer el camino torcido o el desvío del camino correcto. A pesar de su gravedad, Moisés en el Antiguo Testamento proclama al Señor como el que guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Eso dice el diccionario enciclopédico. Bueno, el diccionario de la Real Academia Española es más simple. Dice, iniquidad, iniquitas o iniquitatis, viene del latín. Dice aquí, maldad, injusticia grande. Dice maldad, perversidad, vileza, infamia, injusticia. Qué tremendo, ¿verdad? Sinónimos afines, o sea, palabras que se parecen o que significan lo mismo es maldad, perversidad, vileza, infamia, injusticia. Eso dice el diccionario. Y creo que la primera definición del diccionario enciclopédico es un poquito más trabajada, es más detallada, está mejor presentada. Porque nos está hablando ahí, nos está dando detalles de que se trata también del rechazo a las leyes del Señor. Está diciendo que significa desprecio por la ley o el orden de Dios. Eso dice ese diccionario, está muy interesante. Pero aquí en Segunda de Tesalonicenses, si usted tiene su Biblia ahí disponible, yo estoy manejando la versión de las Américas, la Biblia de las Américas. Dice aquí, en el verso 7, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Esa palabra iniquidad, los traductores de la Biblia de las Américas lo traducen en la bastardilla como estar sin ley. El misterio de la iniquidad es el misterio de estar sin ley. Por eso habla la definición del diccionario de estar en contra de la ley y en contra del orden. El orden de Dios, eso es la iniquidad. Una desobediencia o una rebelión en contra del orden de Dios. Por eso la iniquidad no es terrestre. La iniquidad es un artículo importado, traído por la serpiente, extraído del tohu, del desorden, de la rebelión. Lo trajeron, no estaba aquí, lo trajeron del tohu y del bohu. Por eso es interesante que diga aquí, verso 8, entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y sigue diciendo, pero ¿quién es el inicuo? El anticristo. Y le llama inicuo porque es la personificación de la iniquidad. Así como Jesús es la justicia, así como el Señor Jesús es el amor de Dios y la justicia de Dios, y que Dios puso en él todos los misterios y el conocimiento, y él resume todo. Asimismo, el Hijo de perdición, el inicuo, está lleno de toda iniquidad. Por eso se llama el inicuo. Y si usted mira, si usted ve que tiene aquí una bastardilla tratando de interpretar lo que significa la palabra inicuo, ve que dice estar sin ley, el hombre sin ley. ¿Qué es el hombre sin ley? El hombre que no tiene orden, el hombre que no tiene ley, el hombre que no obedece ninguna ley ni ningún orden. Por eso el diccionario le llama anarquía, sin orden, sin ley. Por eso esto es un artículo del tohu. ¿Qué es el tohu? El tohu es la condición en la que Satanás convirtió a la tierra que le fue entregada al principio, en desorden, en anarquía, en rebelión a la autoridad. Por eso, toda la gente que menosprecia el orden y la autoridad son inicuos
son agentes de iniquidad, son hijos de la serpiente. Mire qué interesante cómo le llama estar sin ley. Ahora, es tremendo ver que el mundo de la serpiente, el mundo del dragón, el mundo de Lucifer, ese mundo fue destruido a causa de la iniquidad. Por razón de la iniquidad, Dios destruyó la creación que le había entregado a Lucifer. Hemos venido enseñando en nuestras reflexiones que entre medio de el libro de Génesis capítulo 1, verso 1 y Génesis 1, 2, ahí se desarrolló toda una creación. La creación luciferiana, lo hemos venido hablando, lo hemos venido enseñando. Esa creación, Dios se la entregó en manera perfecta al lucero de la mañana, Lucifer. Y usted puede leerlo en su casa. Yo siempre los animo que si ustedes quieren, si ustedes tienen el deseo de conocer un poquito más de esta creación, ustedes pueden ir al libro de Isaías capítulo 14 y leerlo desde el verso, vamos a leerlo desde el verso 4, desde el verso 4 hasta el verso 21, hasta el verso 21, desde el verso 4, Isaías capítulo 14, desde el verso 4 hasta el verso 21, usted puede leer toda esa narración y en una manera parabólica, Dios está utilizando una profecía, dice el verso 4, contra el rey de Babilonia. Él está profetizando contra el rey de Babilonia, pero lo que él está contando fue lo que pasó en la creación que le entregó a el lucero de la mañana, a Lucifer. Esta es una narración, una crónica de lo que ocurrió en el mundo, en el universo de Lucifer. Esto es entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. En medio de esos dos versos pasó toda esta creación. Entonces usted lo puede leer en su casa. Usted va a ver que habla incluso en el verso 11. Es interesante lo que dice el verso 11. Dice, han sido derribadas al Seol tu ostentación y la música de tus arpas. Ahí está hablando de Ezequiel capítulo 28, donde él dice que era el músico, los tamboriles, las flautas. Ahí está hablando de la alabanza, está hablando de la música. Entonces está diciendo ahí, debajo de ti las larvas se extienden como camas y los gusanos son tu cobertura. Ahí está hablando de la cobertura de gusanos. La cobertura que Dios les había dado la convirtieron en cobertura de gusanos. Hay cobertura de tinieblas y esa cobertura de tinieblas no es otra cosa que cobertura de gusanos, coberturas de muerte. Y cuando hablamos de gusanos estamos hablando de brujería, de poderes de hechicería, de poderes de la maldad para hacer daño, los poderes de las tinieblas. Por eso, cuando el Señor Jesucristo, allá en el capítulo 16 de Mateo, está hablando de la iglesia y dice que los poderes de la muerte no prevalecerán contra la iglesia. Ahí está diciendo también los poderes de la muerte. Los poderes de la muerte. Y los poderes de la muerte son cobertura de gusanos. La brujería, la hechicería, el poder de la maldición de los brujos, las palabras de maldición de los brujos, de los hechiceros, de todo este montón de santeros, de paleros, de todo este montón de conjureros, de susurradores, esa gente que hace brujería por medio de susurrar, de decir palabras, son cobertura de tinieblas, cobertura de gusanos, cobertura de muerte. Todo brujo va a terminar ahorcado como Judas, comido de gusanos para toda la vida.
Para ellos es ese gusano que nunca muere. Por eso, qué interesante cuando dice, y la tierra estaba en un tohu y en un bohu, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Cuando dice las tinieblas, está hablando de los poderes de la muerte, los poderes de las tinieblas. Los poderes de la muerte no son otra cosa más que la cobertura de gusanos. Por eso es interesante leer todo este verso. En su casa lo puede leer desde Isaías 14, desde el verso 4 hasta el verso 20 y 21. Y en el 20 y 21 habla de la maldición ancestral. La iniquidad es lo que provoca la maldición ancestral. Esa iniquidad que va a estar multiplicada en los últimos días. Eso es interesantísimo. Es más, usted puede leer también Ezequiel 28, si usted quiere acompañarme un momentito, el libro de Ezequiel 28, ahí habla bastante también de esta creación, la creación del tohu. Está hablando desde el verso 12 en adelante, puede leerla toda, principalmente hasta hacia el verso 18, del 12 al 18. Ezequiel capítulo 28. Ahí está hablando, pero me llama la atención cuando dice aquí, incluso aquí lo señala en el diccionario, el verso 16, Ezequiel 28, 16, donde dice, a causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector. Verso 17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Y el verso 18 dice, por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio. Pero es que interesante que dice, por la multitud de tus iniquidades. Y note algo, note que el verso 15 está hablando de esta manera, dice, perfecto eras en tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que la iniquidad se halló en ti. La iniquidad comenzó aquí, en el mundo de Lucifer, en el mundo del sello de la perfección. Él era el sello de la perfección de aquella creación, de la creación luciferiana. Por eso esta es la creación de las luces. Por eso usted ve que dice el rubí, el topacio, el berilo, el ónice y el jaspe, dice en el verso 13. ¿Qué son esas piedras preciosas? Destellos de luz, destellos de iluminación, destellos de sabiduría. Este era el universo de las luces, el mundo de Lucifer, el mundo de las iluminaciones. Por eso qué interesante que el libro del Zohar, que leen tanto los cabalistas, se llama el libro de los esplendores. El libro de los esplendores se llama. ¿Por qué se llama el libro de los esplendores? Porque son las luces que se corrompieron, las luces de la iniquidad, las iluminaciones que se convirtieron en la iniquidad. Es importante que entendamos esto. Cuando dice el rubí, el topacio, el diamante, el berilo, el ónice y el jaspe, el zafiro, la turquesa, la esmeralda, chispas, los carbunclos, chispas de colores, chispas de luz, chispas de sabiduría. Eso es lo que eran. Entonces, estos se corrompieron. ¿Por qué se corrompieron? Se corrompieron por la iniquidad. Perfecto eras, dice el verso 15. Perfecto eras en tus caminos desde que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. Y esto está pasando, no en la creación de Adán y Eva, no en el Génesis de Adán y Eva. Esto está pasando en la creación
de Lucifer, en el universo de Lucifer, en el mundo de Lucifer. Ahí es donde está ocurriendo esto. Por eso cuando la creación viene, cuando la serpiente viene a la nueva creación, cuando la serpiente viene a hablar con Eva, viene a hablar con Eva y ella le trae la iniquidad. Ella es la que introduce la iniquidad en nuestro mundo. Ella es la que trae ese artículo, lo trae desde el tohu, del mundo del tohu y del bohu, lo trae de ahí y lo introduce en la creación de Adán y Eva por medio de palabras. Usa las palabras. Por eso tenemos que tener cuidado con las palabras. Y por eso nos está advirtiendo el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, que tengamos cuidado de no ser conmovidos como por las palabras. Que las palabras que vamos a oír no nos sacudan en nuestro modo de pensar, porque eso fue lo que hicieron con Eva. Las palabras que vienen del tohu, las palabras de la serpiente del tohu, la conmovieron, la sacudieron y la movieron de su manera de pensar. Y por eso ella fue infectada con el veneno de la iniquidad por medio de las palabras. Téngale cuidado a las palabras. ¿Qué estoy diciendo? Que en los últimos días lo que se van a mover son palabras. Los últimos días, en esta reflexión, quiero grabar algo en usted. Y es que los últimos días van a ser días de confrontación y pleitos proféticos. Palabras. Palabras de profecía. ¿Qué fue lo que hizo la serpiente? Llegó con palabras con Eva. Y le dijo, con que Dios les prohibió comer de los árboles del huerto. Y la mujer empezó a conversar con ella, a intercambiar palabras con ella. La mujer no podía competir con ella. Es interesante ver cuando en el libro de Génesis, si usted quiere acompañarme al capítulo 3 de Génesis, cuando comienza esta conversación entre la mujer y la serpiente, usted se va a dar cuenta que dice la Escritura, verso 1, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho. Entonces, quiero insistir en algo. La serpiente no era parte de la creación de los animales del campo. Era diferente, ella venía del tohu. ¿Por qué era más astuta? Porque ella tenía algo que no tenía la otra creación. La creación de Adán y Eva estaba en desventaja. No era tan astuta porque la astucia que tenía la serpiente era la astucia que da la maldad. No había maldad en la creación de Adán y Eva. No había maldad. Pero esa creación de la serpiente, del tohu y el bohu, ya habían comido del árbol del conocimiento del bien y del mal y ya sabían cuál era el efecto que iba a ocurrir cuando se come de ese árbol y se adquiere el conocimiento del bien y del mal. Ya el corazón de ellos se había corrompido. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, hasta que la iniquidad se halló en ti. Por eso cuando Dios le habla a Adán y Eva y les dice que no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, ellos eran inocentes. No sabían lo que era el mal. Y cuando ellos actuaban, no podían actuar con maldad porque eran ajenos al mal. Eran ajenos a la maldad. No sabían lo que era la maldad. Eso los mantenía inocentes de lo que ellos hicieran. Eso es lo que los hacía que ellos no fueran culpables.
porque no conocían el mal. Entonces, por eso esa creación que no conocía el mal estaba en desventaja sobre la otra, debajo de la otra creación que ya sabía lo que era malo. Y que esa astucia consistía en la malicia. Adán y Eva no tenían malicia. ¿Por qué no tenían malicia? Porque no habían comido. No sabían lo que era bueno. No sabían lo que era malo. Por eso ellos eran inocentes. Los otros ya eran perversos. Ya se habían pervertido en el tohu, en el bohu. El mundo del tohu y del bohu. Ya ellos habían comido y sabían el efecto. Conocían ese efecto y querían provocar eso, echar a perder también. Pero ¿cómo le llegó? Le llegó con palabras. Dios le había dado una palabra a Adán y Eva. El día que coman de este árbol, ustedes morirán. Pero no le explicó tal vez por qué, o no dice la Biblia tal vez. La Biblia no lo explica. No dice que iban a morir porque iban a tener el conocimiento de la maldad. La maldad provoca la muerte. Mire qué tremendo, cuando hablamos del pecado provoca la muerte, pero ¿en qué consiste el pecado? En cambiar la verdad de Dios, la verdad de la palabra que Dios da, cambiarla por la palabra de la serpiente, la palabra que venía del tohu y del bohu. Eso fue lo que sucedió. Por eso hay que tener cuidado con las palabras. Y en los últimos días va a haber abundancia de palabra mentirosa. Volvemos otra vez. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Ahí nos está aclarando que la iniquidad viene con palabras. La iniquidad nos va a llegar con palabras. Dice ahí, porque el misterio de la iniquidad, ese que se va a manifestar en los últimos días, dice, ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo se ha quitado de en medio. Entonces, será revelado el inicuo, el anticristo, el que los tradicionalistas no quieren ver. Qué interesante esto, ¿no? El que los tradicionalistas dicen que usted no lo va a ver, pero dice que será revelado ese inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Quiere decir que él ya va a estar operando cuando venga el Señor. Y dice aquí, verso 9, quiero llevarlo a ese verso. Inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. La mentira. Eso fue lo que llevó la serpiente. Palabras de mentira. Por eso hay que tener cuidado en los últimos días porque va a aumentar la iniquidad. ¿Cómo va a aumentar la iniquidad? Por las palabras de mentira. Dice aquí, prodigios mentirosos con todo engaño de iniquidad. La iniquidad viene con engaño. Palabras de mentira. Con eso le llegaron a Eva. Con eso convencieron a Eva. Y es una cosa interesante, como la mujer viene del, entre comillas, la costilla del varón. La sacaron de la misma naturaleza del hombre, sacaron a la mujer. Entonces, la mujer, como fruto que salió de dentro del varón, estoy convencido que Adán, el varón, viendo que iba a perder a su esposa, comió del fruto por amor a su esposa, porque no podía vivir sin ella. No ve que es parte de él mismo. Era como haberle quitado la mitad. No podía existir sin su mitad. No podía existir sin su contrapartida. Y por eso comió con la mujer, para tener el mismo destino con la mujer. Pero bueno, el punto para mí
es cómo infectó la serpiente a la mujer. ¿Cómo la infectó de iniquidad? Con palabras mentirosas. Por eso ella dice, me engañó la serpiente. Cuando Dios le pide cuentas a la mujer dice, la serpiente me engañó. Por eso está diciendo con todo engaño de iniquidad. Usted tiene que estar sobre aviso de que se va a mover en esta etapa de los últimos días, previos a la venida del Señor, un misterio, que es el misterio de la iniquidad, pero que se va a propagar por medio de palabras, porque fue palabra lo que engañó a Eva. La serpiente la engañó con palabras. Las palabras fueron el colmillo de la serpiente que introdujo el veneno de la iniquidad para matarlo al hombre, a esta creación. Palabras, esa es la clave de ahora. La clave de esta reflexión son palabras. Palabras de iniquidad. Y es que van a ser días donde la gente va a tener comezón de oídos. Pablo le enseña a Timoteo que van a tener comezón de oír. Hay gente que está desesperada porque le den una palabra. Hay gente que está desesperada por oír una profecía. Hay gente que quiere oír algo nuevo. Eso es una cosa muy interesante de reflexionar. Hay gente que está insatisfecha con lo que tienen. Hay personas que lo tienen todo. Hay que tener mucho cuidado en estos días con un fenómeno que se llama la insatisfacción. La insatisfacción es terrible. Usted puede tener todo y estar insatisfecho. David lo tenía todo y estaba insatisfecho. David tenía las concubinas que le dieran la gana, pero estaba insatisfecho. Eva tenía todo. Tenía vida eterna, tenía acceso a los árboles, tenía acceso a la vida, tenía acceso a todo. No le hacía falta nada como a David. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Vamos a tener cuidado, que no nos falte nada, pero estamos insatisfechos. Hay mucho pastor que no le falta nada, pero están insatisfechos. Y por eso andan buscando palabra. Por eso andan contratando profetas. Andan invitando profetas que ni conocen, porque quieren palabra. Palabra. La clave de hoy es cuidado con las palabras. El veneno viene por las palabras. Fueron las palabras de la serpiente las que pusieron el veneno de la iniquidad en desobediencia y rebelión contra la palabra que Dios le había dado a Eva y a Adán. Y por eso entraron en desobediencia, entraron en rebelión, entraron en desorden, se metieron en desorden. Por eso es importante que entendamos que se va a repetir lo que es ya fue y lo que fue será. ¿No dice eso el proverbio? Entonces nosotros, que no nos agarre de sorpresa. ¿Por qué nos tenemos que, ay Dios mío, ¿por qué? Si ya nos está advirtiendo lo que es, ya fue. Y lo que fue, eso es lo que será. Lo que pasó allá en el jardín del Edén, eso es lo que va a pasar en los últimos días. Lo que es, ya fue y lo que fue, será. Palabras. Y en estos últimos días la gente anda con comezón de oídos. Mucha gente quiere que le digan palabras y sobre todo que le digan lo que quieren oír. Que les profeticen conforme a sus propias concupiscencias. Que les den palabras conforme a sus propios deseos. Y por eso muchos amontonarán profetas, amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. Porque tienen una desesperación. La gente anda desesperada. Háblenme. Y yo que me digan palabra. Denme una profecía. Y por eso usted mira la prosperidad que tienen ahora muchos profetas falsos. Los falsos profetas. Es por eso Jesús nos advierte. Mateo capítulo 24. Se levantarán falsos profetas. Se levantarán falsos cristos.
Se levantarán falsos ungidos. Por eso en los últimos días van a ser días de palabra falsa, enseñanza falsa. No, no vas a pasar por la tribulación, nada te va a pasar, no, nada más le va a pasar el tren por encima, nada le va a pasar. Y después de la gente escandalizada, pero ¿por qué si soy hijo de Dios? ¿Por qué me pasa esta tribulación? ¿Por qué? Porque le explicaron mal, porque le dieron una enseñanza falsa. Esto es una reflexión que estamos haciendo. En los últimos días, el imperio de la iniquidad. Y va a ser un imperio que viene por falsas enseñanzas, por falsos profetas. Me devuelvo a Mateo capítulo 24. Yo lo tenía con una marquita aquí, pero me quitaron la marquita para encontrarlo bien fácil. Dice aquí, está hablando de todo lo que son los aspectos escatológicos. El Señor Jesús, y aquí nos habla, nos dice, vamos a leerlo, se pega a las páginas nuestras, se nos pega la página, aquí está, verso 21, porque habrá entonces una gran tribulación que supuestamente no vamos a pasar. Usted se va a acordar de mí. Bueno, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Mire, ya pasó una pandemia que no ha acontecido jamás antes en la historia. Nunca había pasado una pandemia como esta, jamás. Acontecimientos que nunca en la historia habían pasado antes, están pasando ahora. Es más, esa ya pasó. Pandemia como esa no ha habido antes. Tragedia como esa no ha habido antes. Y dice aquí, verso 22, y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos os dicen, mirad, allá está el Cristo, allá está, no le creáis. Falsos profetas se van a levantar, dice. Verso 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Por eso viene el aumento de la iniquidad. En la iglesia va a aumentar la iniquidad a través de los falsos profetas, de los falsos llamados, de los falsos apóstoles, de los falsos cristos. Es que a veces, hermano, yo quiero que usted no se trague todo lo que le dicen, hermano. Aprenda, probad los espíritus para ver si son de Dios. Lo dice, probad los espíritus para ver si son de Dios, porque no todos los que les dan profecía son profetas de Dios. ¿Y qué interesante eso? Van a abundar los falsos. Se van a poner de moda los falsos. Muchos de esos que usted ve en YouTube son falsos. Muchos de esos que usted mira en Facebook autoproclamándose, autodiciéndose, haciéndose autopropaganda, esos son falsos. Ahora le voy a explicar cómo los va a identificar usted, porque aquí dice muchos falsos cristos y falsos profetas se levantarán. ¿Por qué no lo entiende, iglesia? ¿Por qué son tan ingenuos de pensar que todo el que les da profecía es porque es profeta de Dios? No sean tan ingenuos. De verdad. ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo no les advierta que esos son falsos? Y qué tremendo cuando llegamos a este punto. Va a ser un enfrentamiento entre los falsos y los verdaderos. Va a haber falsos profetas, pero también va a haber profetas verdaderos, profetas de Dios. Va a ser un enfrentamiento de luces. Va a ser un enfrentamiento de luces, de revelaciones. Todos van a decir, Dios me habló, pero no es el mismo Dios. Hay un Dios del tohu y del bohu, el Dios del desorden. Hay profetas del desorden,
profetas de iniquidad. Son los profetas mentirosos, profetas de mentira, profetas de falsedad. Pero yo quisiera que fuéramos al libro de Mateo capítulo 7 para que veamos cómo lo podemos identificar. Mateo capítulo 7, voy lentamente a buscarlo. Capítulo 7 del libro de Mateo, podemos leerlo desde el verso 15 en adelante para poder identificar cómo usted se puede dar cuenta quién es un falso y quién es un verdadero. Porque hay de los dos. El hecho de que haya pululen, porque pululan ahora. Yo no sé si usted es centroamericano o tal vez usted viene de América Latina. Cuando uno dice pululen es como los abejones en mayo. Son como abejones en mayo. Usted los abejones se los tiene que quitar uno. ¿Por qué? Porque son como abejones en mayo. Montones de falsos profetas. Capítulo 7 del libro de Mateo. Usted va a ver que dice el Señor Jesús. El Señor Jesucristo dice en el verso 15. Cuidaos de los falsos profetas. Está hablando de los falsos. Eso no quiere decir que hay verdaderos. Hay verdaderos. Pero vamos a aprender a reconocerlos. ¿Cómo yo sé quién es un falso? ¿Cómo yo sé que es un verdadero? Es que a veces las enseñanzas tan insípidas que se dan, es que si es verdadero es que se cumple. Y si no se cumple, entonces es falso. ¿Jonás no era profeta de Dios? Claro que sí. ¿Se cumplió la profecía de Jonás? No se cumplió. ¿Y eso lo hace falso profeta? No. Es la falta de enseñanza. Enseñancitas wishy-washy. Y por eso es que ahora la gente está cayendo presa de las palabras de la serpiente y no se pueden defender porque tienen una enseñanza floja. Mi pueblo es destruido porque le falta enseñanza. Mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento. Mire qué interesante. Dice aquí, cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Cuídese del falso profeta, porque puede ser un agente de la serpiente del tohu, que con palabras te va a mover de tu convicción de fe. Cuidaos de los falsos profetas. Y dice el verso 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene la verdad con la mentira? Ninguna comunión. Aquí está diciendo que usted lo va a conocer por sus frutos, los profetas. Hoy todos los profetas, ningún profeta te va a decir que es falso profeta, porque ningún carnicero dice que su carne es mala. Usted tiene la tarea de reconocerlos. Primero, se supone que usted tiene el Espíritu Santo. Se supone que ya usted fue bautizado en el Espíritu Santo. Se supone que usted ya fue lleno del Espíritu Santo, porque si no, usted va a tener muchos problemas. No va a haber un espíritu que le diga esto es falso o esto es verdadero. Aquí dice que el fruto revela si el profeta es falso. Y esos son los que van a pulular. Profetas van a abundar en los últimos días. Y por eso usted mira toda lo que son las plataformas digitales, las redes sociales corrompidas, el YouTube está saturado de falsos profetas. Hay una saturación de falsos cristos. Todos dicen que son ungidos. Todos hablan de la unción.
Ningún carnicero dice que su carne es mala, por supuesto. Pero ¿cómo los va a conocer usted? Por el fruto. Por el fruto. Y no es de que se cumpla o no se cumpla la palabra. Porque mucho falso profeta se le cumple la palabra. Se llama adivinación. Espíritu de adivinación. Y qué interesante que lo que le han enseñado a ustedes es que si no se cumple la palabra, entonces no es de Dios. Discúlpeme. Al falso profeta se le cumple la palabra porque es un adivino. Janes y Jambres hacían lo mismo que hacía Moisés y Aarón. Moisés y Aarón tiraban varas y tiraron su vara y se convirtió en serpiente. Y también Janes y Jambres, los magos de Egipto, tiraron sus varas y estas también se convertían en serpiente. Entonces usted tiene que buscar otro parámetro, otro tipo de valores para saber si son falsos o verdaderos. Los frutos. No es si se cumple o no se cumple, son los frutos. Satanás muchas veces es certero. Él conoce ciertas cosas y le dice sobre todo el pasado. Él muchas veces habla del pasado, de las cosas que sucedieron y usted hizo y él la sabe. Pero aquí dice del fruto. Y yo le quiero hablar de ese fruto. El fruto del tohu. El fruto del desorden. El fruto de la iniquidad. El profeta desordenado. El profeta sin casa. El profeta que no tiene autoridad. El profeta que no respeta una autoridad. Cuando usted va a recibir una palabra de un profeta, ¿está seguro que ese profeta está en orden? O simplemente, como le tiene picazón de oídos y tiene una terrible necesidad de que le den una palabra, ¿le pone en la cabeza un profeta desconocido? Tiene un montón de profetas que andan ahí. Calvos y peludos. De todos los colores, de todas las razas. Saturación. Estos días ha estado lloviendo aquí en California, nevando también. Derrumbes ha habido terribles, derrumbes, deslaves de tierra. Colinas se han venido todas llevándose las casas y las carreteras y las estructuras. Porque hay saturación. Ha sido tanta la lluvia que se saturó. YouTube está saturado de falsos profetas. Son profetas falsos, esos que se andan autodenominando y usted ve que andan sin cobertura. No creen en la cobertura porque son rebeldes a las autoridades. Judas nos habla de eso, de los que menosprecian la autoridad. Hay profetas que no tienen cabeza. Hay profetas que no tienen ministerio, andan ellos solitos. Hay mujeres guapetonas. Hay mujeres que andan enseñando su cuerpo y dando profecía diciendo así dice el Señor y uno se da cuenta que lo que tiene es un espíritu de sensualidad. Y el pastor les dice, no te vistas de esa forma. Y se burlan del pastor porque se mandan solas. Vienen del tohu. Son agentes de la serpiente. Son agentes de iniquidad, agentes de desobediencia, agentes de rebelión. Mire ese montón de profetas que andan ahí ahora, hermano. De pronto aparecen como abejones de mayo o como abejones en mayo. Montones de calvos y peludos dando profecía. Ahora son profetas, hermano. Es que estos son como calenturas que le dan a la gente, ¿verdad? Yo recuerdo cuando me convertí al evangelio, la calentura era ser pastor, y yo lo sé porque yo no quería ser pastor. Yo sé en mi corazón y el gringuito que me pastoreó al principio, sabía que yo le decía, yo no quiero ser pastor. Pero me llamaba la atención que había gente que amaba y querían ser pastor, su meta era ser pastor, y decía, bueno, dichosos. Los envidio en eso, que tienen tanto deseo de ser pastores. Yo no. Yo vine a otra cosa a Estados Unidos. Yo no vine aquí deseando que me pusieran de pastor. No, fíjese que ese no era mi deseo.
Dios tenía otro plan, pero eso no era lo que yo quería. Y usted mire que primero todos querían ser pastor. Después vino la corriente, la enfermedad, el virus. Todos querían ser apóstol. Todos se autonombraban apóstoles. Ahora la corriente es todos quieren ser profeta, porque son los últimos días. Todos quieren ser profeta. Todos anhelan la profecía, los milagros, las señales, y en eso andan hablando ahora. De eso es lo que hablan ahora. Pero ahí dice, tenga cuidado con los... Yo creo en los milagros, yo creo en las señales de Dios, yo creo en los profetas de Dios. Pero ahí dice que hay que tener cuidado, nos está diciendo Mateo 24, que a muchos engañarán porque harán señales, prodigios y milagros, y por eso engañarán a muchos. Los que andan detrás solo de los milagros, los que andan detrás solo de las señales, los que andan señalando, dime una palabra, aunque sea el diablo, pero que me hable. Hay gente que está tan desesperada porque le den una palabra y Satanás sabe eso. Satanás sabe que están desesperados por una palabra. Y entonces les da la palabra que ellos quieren oír. Por eso dice que muchos amontonarán maestros, profetas, conforme a sus propias concupiscencias. Que les digan que ellos tienen la razón. Que les digan que lo malo que están haciendo, ahora es la revelación de Dios es que es bueno. Por eso a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo. Falsos profetas. Profetas que vienen a sacarnos de las iglesias. ¿Usted no ha visto profetas que vienen a sacar gente de la iglesia? Es más, profetas que llaman por teléfono. Sálgase de esa iglesia. ¿Usted cree que eso es de Dios? ¿Usted cree que es de Dios que un profeta le diga a alguien que está en una sana doctrina que se salga de ahí? En un ministerio establecido que se salga de ahí. Sálgase ahí, véngase conmigo. Yo sí lo comprendo. Yo sí lo entiendo. El Señor tiene un cambio para ti. ¿A quién no le gusta que le digan eso, verdad? Vienen grandes cambios, te dice el Señor. El primer cambio que usted se tiene que salir de esa iglesia y venirse conmigo. Y la gente, ¿verdad? Que como tienen picazón de oído, quiere que le digan, quiere que le hablen. Ay, que me hable el Señor, que me hable el Señor. Fíjese que hay veces cuando estoy ministrando, paso entre las bancas y oigo la gente, oigo los pensamientos. Y la persona esa está diciendo, háblame Señor, háblame. Si haz que el hermano se pare y me hable. Es que hay gente que está desesperada porque les digan una profecía que les agrade. Tan desesperados. Y el enemigo sabe eso. Y por eso aparece el falso profeta, dando una palabra que en algunas veces va respaldada con señales. Ahí lo dice. Miren, por su fruto los conocerás, pero en el capítulo 24, ahí dice, verso 24 dice, 24, bien fácil, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios. Hermano, es que lo que yo quiero es un profeta que haga señales, que haga prodigios, que haga milagros. Cuidado, vas mal. Eso es lo que el enemigo va a hacer. Yo lo que quiero ver es si el profeta está en orden, si el profeta tiene una autoridad sobre su cabeza, si esa mujer que profetiza, sí, la bonita esa que tiene cirugía plástica, esa. A veces hasta las pompis son plásticas. Mire qué falsas que son. Todo lo tienen plástico. Son falsos. Falso profeta. Todo es falso.
tenga mucho cuidado usted en los últimos días. Estamos en los últimos días, en el tiempo de la iniquidad. Y yo sé que hay profetas verdaderos, pero el profeta verdadero va a estar en orden, va a respetar la autoridad, nunca va a dar una palabra que contradiga lo que ya está escrito. Ese es un profeta de Dios, un profeta ordenado, un profeta que tiene pastor, un profeta que respeta la autoridad, un profeta que no anda buscando decirle a la gente lo que la gente quiere oír, un profeta que no da palabra profética si Dios no habló. Aunque le digan, dame una palabra, si Dios no habló, no habló. Pero esos andan ahí queriendo decirle a la gente lo que quiere oír. Falsos profetas. Ahí reconózcalo. La rebelión. Esos profetas que salen hablando mal de los pastores. Miren, puede ser cierto que un pastor cometió un pecado, cometió un error. ¿Cómo debe hablar el profeta que es de Dios? ¿Qué debe hacer el profeta que es de Dios? ¿Qué dice la Escritura que hay que hacer? Pero fíjese usted que muchas veces condenan sin haber escuchado y muchas veces dan profecía por chisme. Falsos profetas. Eso es tremendo. La gente se va a mover por eso en los últimos días. Eso quiero decirle que en el último tiempo usted puede distinguir al profeta por el fruto. ¿Cuál fruto? El fruto del orden, el fruto de la sujeción. Si es un profeta que tiene autoridad sobre su cabeza, si es un profeta que tiene un ministerio, si es un profeta que respeta la autoridad. Eso es lo que va a hacer que usted reconozca un profeta de Dios. Los falsos andan sin cabeza. Siempre andan reprendiendo y haciendo su trabajo y no tienen un ministerio. O ellos mismos se inventaron ellos mismos. Se inventan ellos mismos sus propios ministerios. Ministerios, palabra de fuego, pero se lo inventaron ellos mismos. No tienen autoridad. Profeta que no tiene autoridad, profeta torcido. ¿Por qué? Porque esas son las obras del tohu, el desorden. Y hablando de desorden, quiero invitarlo a usted a nuestro seminario que se llama Ordenando tus Finanzas. He notado y estoy convencido que en los últimos días, si nosotros estamos en orden, Dios nos va a bendecir. ¿Por qué muchas veces hay pobreza y carencia, vacío, vacuidad en nuestros bolsillos, en nuestra cuenta bancaria, en nuestras propiedades? ¿Por qué lo perdemos todo? Por el desorden. Y a veces no nos damos cuenta que el desorden es lo que está provocando la falta de bendición. Que el desorden es lo que obstruye que la bendición material que Dios nos da llegue. Yo sé que Dios es un Dios poderoso para bendecirte. Yo sé que Dios es un Dios que te prospera en el momento que sea, pero necesita que tú estés en orden, porque Él no es un Dios de desorden. El Dios de desorden es otro. El Dios del desorden es del tohu y el bohu. Ese viene del desorden y del vacío. Pero nuestro Dios es un Dios de orden. Bueno, quiero invitarte a este seminario que va a ser este próximo 15 de febrero. Anótelo. 15 de febrero a las 7 de la noche en la Obra de Orange. Ahí está la dirección. 2232 South Harbor Boulevard, en la ciudad de Anaheim. Se llama Ordenando tus Finanzas. Hemos invitado a la licenciada Kathy Hernández, habla bien español. Ella es asesora financiera. Y si usted tiene dudas sobre cuestiones de finanzas, cómo ordenar tu dinero, cómo ordenar lo que Dios te bendice, póngalo en orden para que se multiplique. Pero si usted recibe salario y está en desorden, es como recibir salario en bolsa rota. No, es que nuestro Dios es un Dios de orden. Comencemos por ordenar nuestras finanzas y vayamos ordenando nuestra vida, porque nuestro Dios es un Dios ordenado, es un Dios de armonía. La bendición de Dios llega donde hay armonía, donde hay orden.
porque su naturaleza de Él es el orden. Por eso es un Dios de armonía, porque es un Dios ordenado. Seminario, ordenando tus finanzas. Jueves 15 de febrero, es un jueves en la noche, a las 7 de la noche, 15 de febrero. No lo deje pasar. Es un seminario que va a ser de bendición para usted. Habrá cuidado de niños. Así que ahí está la información para que usted la apunte y usted pueda asistir a que le den algunos consejos de cómo ordenar sus finanzas. ¿Dónde estamos fallando con nuestras finanzas? Y si usted es persona que necesita que le hablen un poquitito de inversión y eso, ese es el momento de hacerlo. Seminario Ordenando tus Finanzas, y el propósito es que la bendición financiera que Dios, el Dios de orden, te da, no la dejes pasar. Apúntalo, no deje pasar esta oportunidad. Seminario Ordenando tus Finanzas en la obra de Orange. Esperamos que todo esto haya sido de bendición para todos ustedes. Quiero por último terminar invitándoles a todos, en general, vamos a tener un festival familiar el día 9 de marzo de este año. 9 de marzo va a haber festival familiar en las oficinas, ahí en el parqueo de las oficinas de la obra de Orange, en la ciudad de Orange. Ahí vamos a estar reunidos, va a haber comida, va a haber música, va a haber oportunidad de alabanza, oportunidad de profecía. Si usted, vamos a tener una carpa dedicada a peticiones. Si usted quiere petición profética, yo voy a poner unos profetas que están ordenados, profetas que están sujetos, profetas que reconocen autoridad. Son profetas que no andan de aquí para allá, son profetas que están ordenados y yo sé que Dios los usa porque me consta que el Señor los usa. Festival familiar para que estemos en comunión. Invitamos incluso a personas que tal vez no sean de la obra de Orange, pero que quieran compartir un poquito y quieran recibir palabra de un profeta ordenado. Festival familiar, marzo 9 de este año en las oficinas de la obra de Orange. Si quiere información para poder asistir, área 714-289-3664. Festival familiar en la obra de Orange. Esperamos que todo esto haya sido de bendición y de edificación para el pueblo del Señor. Si a usted le gusta y ha entendido este mensaje, el mensaje de los últimos días y la prevención de lo que va a suceder, háganos un like, pero más que hacernos un like, si usted nos ve por YouTube, suscríbase, haga algún comentario y comparta. Háganos un like también. Si usted nos está viendo por Facebook, hágase nuestro seguidor. Síganos en Facebook, haga comentarios, háganos preguntas y también compártanos. Por supuesto, háganos un clic. Muchísimas gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga abundantemente.